Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Y hemos llegado al capítulo número 19 del Evangelio de Juan. Ya nos estamos acercando al final de este Evangelio. En el capítulo anterior vimos cómo los sacerdotes llevan a Jesús ante Pilato y no se querían contaminar. No se querían contaminar porque tenían que comer la Pascua. Pero ya estaban contaminados. Era evidente. Jesús tiene una conversación con Pilato, pero Pilato no escucha el resto de las explicaciones que Jesús quería darle cuando le pregunta qué es la verdad. Pero se va y no escucha más a Jesús. Y terminó el capítulo 18, estas personas prefiriendo a un ladrón para dejarlo en libertad y que a Jesús lo crucificara. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Es fácil leerlo, pero los romanos se ensañaron con Jesús. Y como dice Isaías 53, molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. A Jesús lo maltrataron físicamente. Demasiado. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Quiero recordar que Juan declaró el hecho de que Jesús con su propia voz hizo que las personas se cayeran al suelo en el huerto de Getsemaní. Y quiero recalcar que Jesús tenía el poder para no permitir que le hicieran eso, pero se despojó a sí mismo y permitió que lo maltrataran de esa manera, a causa del pecado. Algunas personas se preguntan por qué Jesús tenía que morir, o sea, ¿por qué tiene que morir alguien por el pecado de otro? Porque es que la paga del pecado es muerte. Entonces veamos el pecado como una deuda que es imposible pagar. La única manera de pagar es con nuestra propia vida. Y si vamos a pagar con nuestra propia vida, entonces la vida no tiene sentido, porque nos vamos a morir, o sea, estamos aquí de paso. ¿Cuántos años podemos vivir nosotros? ¿Cuál es la esperanza de vida del ser humano en pleno siglo XXI? ¿Cuánto puede vivir una persona? Los que están en el directo acompañándome, ¿cuántos años puede vivir una persona sin sufrir enfermedad o accidente? 70, 75, 80, la Biblia dice, los más robustos 80. Pero hay personas que ni siquiera llegan a esa edad. O sea, tenemos una vida muy pasajera. Entonces, ¿para qué hemos venido a este mundo? Si igual nos vamos a morir. Y las generaciones que vienen, quizás la esperanza de vida sea cada vez menor. Si los registros bíblicos nos dicen que las personas vivían muchísimos años, 900, 800, 500, 600, 300, 200 años. Hoy ni siquiera podemos imaginar que alguien llegue a 100. Sería algo espectacular, entrando al libro de los récords Guinness. Y una persona pase de los 100 años. Entonces, como nosotros no tenemos esperanza de vida, la razón por la cual Cristo se humaniza es para permitirle al hombre conservar la esperanza de vida eterna. El libro de Apocalipsis habla de dos muertes. La muerte temporal, de la cual quizás muchos de nosotros nos toque experimentar y seremos resucitados, lo que Apocalipsis llama la primera resurrección, y la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte eterna. Esa fue la muerte que Cristo pagó. Tenía que pagarla Él, porque Él tiene vida en sí mismo. Nosotros no. Nosotros nos morimos y ya. Pero Jesús tiene el poder sobre la muerte porque ha resucitado. Entonces la razón era pagar nuestra deuda que nosotros no podemos pagar. Y por eso Él permitió que le hicieran todo eso. Para poder pagar esa deuda que nuestro pecado o el pecado que heredamos de nuestros padres ha hecho que nosotros estemos condenados a muerte. Y esa es la realidad. Versículo número 2. Le pusieron sobre su cabeza la corona de espinas, le pusieron un manto de púrpura a motivo de burla y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo he traído fuera. Después que lo golpearon, mira, Juan no da tanto detalle, o sea, él simplemente habla de la corona, lo golpearon,
lo insultaron, se burlaron de él, lo pusieron manto de púrpura. Vamos a entrar en tanto detalle. Ya suficiente con imaginarnos lo que pasó. Eso causa dolor en el corazón de una persona. Eso debe llamarnos a la reflexión. Pilato dice, mírenlo, aquí está. Querían que sufriera, aquí está sufriendo. Aquí los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Claro, pero lo mandaste a azotar, porque no deja de ser Pilato un político. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, humillado. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Mira, qué declaración tan interesante la de Pilato, siendo él un romano. Puede incluso decir cosas tan reales como esta, desde el punto de vista teológico. He aquí el hombre. El pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. Y por un hombre vino la salvación, por Jesús. He aquí el hombre, he aquí el Salvador. La descripción de Jesús como hijo del hombre es la indicación de que, siendo Dios, toma la naturaleza humana para pagar la deuda del ser humano. Así como el pecado entró al mundo por un hombre vino la salvación. He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, evidentemente influenciados por el diablo, y muchas otras personas que estaban allí, porque yo no me imagino a los que fueron sanados por Jesús o a sus familiares diciendo estas palabras, crucifíquenle, crucifíquenle. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. ¿A qué ley se están refiriendo? Yo quiero que entendamos por un momento a qué ley se están refiriendo. A los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos dicen eso? Ustedes se han puesto a leer los 10 mandamientos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5 y ahí dice que una persona tiene que morir. ¿No es más bien en esos 10 mandamientos donde dice no morirá? O sea, no matar, no quitarle la vida a nadie. O como dicen los judíos, no asesinar. Ah, no, pero es que en otros relatos dice que ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, ¿no? O el que blasfeme debe ser apedreado. Todo eso está en la Torá. Claro que sí. Pero eso nunca debió haber sucedido. La idea era que esas leyes fueran advertencias para que las personas se abstuvieran de cometer delitos. O sea, ¿tú crees que las leyes que están, por ejemplo, vamos a hablar de los Estados Unidos? Yo estoy en Colombia, pero vamos a estar claros que en Estados Unidos existe la pena de muerte. No en todos los estados, pero existe la pena de muerte. ¿O estoy yo equivocado? ¿Hay alguien de Estados Unidos en el directo que me pueda decir si la pena de muerte está vigente en los Estados Unidos? ¿Está vigente la pena de muerte en los Estados Unidos? Entonces, ¿la pena de muerte por qué existe? Existe como advertencia. O sea, si tú sabes que vas a cometer un delito y te van a llevar a juicio, te van a matar. Y la idea es que la persona se abstenga de cometer delitos. Dice, porque a mí me agarran y me matan. Entonces, la idea de esta normativa que estaba alrededor de los mandamientos era para que las personas entendieran que debían tener una vida organizada, disciplinada, de dominio propio y de no afectar a nadie, porque lo que tú le hacías a otro se te iba a revertir a ti. Cuando Jesús le dijo a Adán, mira, no comas de ese árbol, porque el día en que tú comas te vas a morir. Ahora, ¿se murió Adán inmediatamente? No, porque el Señor en su misericordia le prolongó la vida por un tiempo, pero igual se murió. ¿Ves? Entonces, esas leyes que nosotros vemos que llamamos inhumanas, quizás por la manera como se presentan, eran simplemente advertencias. El que no la debe no la teme. Tú sabes que si tú matas a una persona, vas a ir a la cárcel el día de hoy. ¿O es que aquí existe impunidad? Bueno, en algunos lugares donde hay corrupción sí, pero no debería ser.
Si tú matas a alguien, sabes que te vas a ir a la cárcel. Si tú violas a alguien, sabes que en la cárcel te van a hacer lo mismo. Entonces la idea es que no lo hagas. Mire, dice Zoraida, Mayra, Esperanza, creo que están en Estados Unidos todas ellas, Mónica. Zoraida dice, sí, esa ley está vigente en varios estados. Entonces, nos encanta juzgar a la Biblia, pero ¿cómo le encanta a la gente ir a los Estados Unidos? Yo soy de Venezuela y muchos de los migrantes venezolanos se van a los Estados Unidos, a sabiendas que esas leyes existen. Pero si tú te portas bien, no tienes ningún temor. Entonces, claro, aquí vemos, hago esta aclaración porque dice, claro, es que la ley manda matar. No, la ley no manda matar. La ley advierte las consecuencias. O sea, ¿cuál fue el delito del Señor Jesús? No, que te hace semejante a Dios. Y los milagros que fueron. Los milagros fueron planeados, los milagros fueron un show. La resurrección de Lázaro fue algo pactado con la familia de Lázaro para engañar a las personas. Y la hija de Jairo, que era de la sinagoga, ¿se sobornó Jesús a Jairo para decir que su hija estaba muerta? Los leprosos se pusieron pedazos de piel de animal muerto para hacer que eran leprosos. No. Entonces no era una cuestión de que Jesús se hace Dios. Es que las evidencias, las obras que Jesús hacía demostraban que Él era el Mesías de las promesas. Y que hoy nosotros en pleno siglo XXI aceptamos por fe. Él lo dice, mira. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Miedo a quién? ¿A quién tuvo miedo? ¿A los fariseos, sacerdotes del santuario? ¿A Jesús? ¿Por escuchar el testimonio de que Jesús era hijo de Dios? ¿O tenía miedo de su posición como gobernante romano? Porque no sabía qué decidir, si entre lo que su conciencia le dictaba o lo que le convenía para que no hubiera revuelta en Jerusalén. Yo pienso que era la tercera opción. Tenía miedo porque sabía que si él permitía que Jesús muriese, él se estaba haciendo partícipe de un juicio a un inocente. Así que ni Judas fue obligado a traicionar a Jesús, ni fue predestinado para traicionar al Maestro, ni Pilato estaba obligado a matar a Cristo. El plan de Satanás en realidad no era matar a Jesús. El plan de Satanás era torturarlo con el propósito de que Jesús desistiera de su misión. Versículo número 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús ya no le dio respuesta. Porque sabía, en este momento, sabía Jesús el sentimiento de Pilato. ¿Cuál era el miedo de Pilato real? No era por defender a Cristo, era por defender su propia posición como gobernante. Al principio hubo una conversación entre Jesús y Pilato, ya esa conversación se acabó. Porque cuando Jesús quiso decirle que era la verdad, Pilato no escuchó. Y Pilato lo mandó a azotar. Y Pilato no sabía qué hacer para conservar la posición que tenía. Entonces le dijo Pilato, no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? O entonces suéltalo. Si tienes autoridad para soltarle, suéltalo. Pero su conveniencia política no se lo permitía. Entonces allí Jesús le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuera dado de arriba. La autoridad que tú tienes es circunstancial. Si yo estoy aquí delante de ti es porque el Padre lo ha permitido. El hecho de que el Padre lo haya permitido no quiere decir que Pilato estaba obligado a mandar a crucificar a Jesús. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿A quién se está refiriendo Jesús? ¿A Judas
o a los sacerdotes que estaban abajo? Evidentemente a los sacerdotes, que eran los líderes religiosos. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Y ahí le dieron en el clavo a Pilato para que él le tambaleara más su decisión de soltar a Jesús. Pilato quizás en su corazón decía: yo no voy a perder mi posición por este hombre. Conveniencia, y muchas cosas a veces nosotros las hacemos por conveniencia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 13, cuando lleguemos allí vamos a estudiar dos visiones que ve Juan, que en el mar salen dos bestias. En la primera visión, o en esa misma visión, pero ve dos cosas diferentes, él ve una bestia que sale del agua que tiene autoridad política y también autoridad religiosa. Pero esa bestia ha recibido una herida. Sale una segunda bestia de la tierra, y esta segunda bestia tiene una apariencia de cordero, pero habla como dragón, y el dragón es Satanás, es decir, que tiene una apariencia cristiana, pero habla como el diablo, y levanta una imagen para que la imagen hablase e hiciesen que se adorara a la primera bestia. Y que toda persona, joven, anciano, rico, pobre, libre y esclavo, se le pusiera una marca en la frente o en la mano derecha. Esos detalles los vamos a analizar cuando lleguemos a Apocalipsis, pero hago la referencia porque la marca de la bestia en la frente son las convicciones. Cuando yo estoy convencido y tengo seguridad sobre algo. Y hay personas que se han convencido de muchas cosas que son erróneas, pero que difícilmente los podemos convencer de algo porque es el Espíritu Santo el que los debe convencer. Y si el Espíritu Santo no los convence es porque el Espíritu no los obliga, solo los persuade, pero cada quien decide. Y la marca en la mano es la conveniencia, que aunque sé que estoy haciendo las cosas mal, las hago porque me convienen. Cuando yo sé que los mandamientos de Dios están vigentes, pero no lo obedezco porque no me conviene, porque no quiero perder el trabajo, porque no quiero perder la posición, o porque no quiero perder la credibilidad que tengo, al reconocer algo que durante muchos años quizás negaba, entonces estoy haciendo las cosas por conveniencia. Y lo que Pilato está haciendo aquí es por conveniencia, porque él sabía que Jesús era inocente. Y a pesar de que él lo azotó para convencer a los judíos, no lo logró. Y cuando le mencionan al César, entonces él declina a favor de la petición de los líderes. Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, que en hebreo es Gabatá, y era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, estaríamos hablando como la hora del mediodía. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey, tómenlo. Y ellos gritaron: fuera, fuera, crucifíquenle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, que eran defensores de las causas israelitas judías y de la independencia de la nación, y que odiaban acérrimamente a los romanos. Aquí ellos vendieron totalmente todas sus supuestas convicciones diciendo: no tenemos más rey que César. Entonces sus convicciones no eran firmes, eran también políticos. Todo era conveniencia. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron, y él, cargando su cruz, salió en el lugar llamado la Calavera. Aquí se omite el hecho de que Pilato se haya lavado las manos. En hebreo se llama Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a un lado, y Jesús, uno a un lado, otro al otro lado, y Jesús en el medio. También se omite el hecho de que José de Arimatea
ayudó a cargar la cruz de Jesús. También se omite el hecho de que las mujeres lloraban y Jesús, con su fuerza, a pesar de que estar todo adolorido, toma fuerzas y dice: no lloren por mí, lloren por vuestros hijos, porque si esto hacen al árbol verde, ¿qué harán con el árbol seco? Aquí Juan pasa directo a la crucifixión. También se omite el hecho de la petición que le hace el ladrón en la cruz: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso lo explicamos ya en el Evangelio de Lucas. Así que si no han visto Lucas, les invito a que vayan para que vean la explicación, esa explicación donde Jesús le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ahí lo explicamos. Entonces crucificaron a Jesús en medio de dos ladrones, y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, en el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Lucas nos dice que fue en tres idiomas: en latín, en griego y en hebreo. En latín, hebreo, latín y griego. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito, ahí está, en hebreo, griego y latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los Judíos. Como queriendo decir, se hace pasar por rey, pero no es rey. Y Pilato dijo: así se va a quedar. Lo que está escrito, escrito se quedó. A mí no me vengan a molestar más. Ahora sí agarra firmeza, pero ya era tarde. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Y ustedes saben que se jugaron los vestidos de Jesús. Así sería de elegante la ropa que Jesús usaba, que se la jugaron. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Yo no sé cómo se la jugaron. Hay gente que dice que con dados, pero aquí yo no leo nada que haya sido con dados. Se jugaron como tipo lotería, a que le caiga la suerte. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre mí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre María. Ese detalle no lo habíamos sabido, no lo habíamos leído antes. Sabíamos que había pasado, pero los otros evangelistas no nos brindaron esos detalles. También estaba la hermana de su madre, o sea, la tía, humanamente hablando. También había otra María, había varias Marías. Mira, María, la madre de Jesús, María, mujer de Cleofa, y María Magdalena. María Magdalena no es la misma María de Betania, son dos lugares diferentes. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre, y esta es una de las 7 palabras o de las 7 expresiones que Jesús utilizó en la cruz. Una de ellas fue esta: le dijo: madre, he aquí a tu hijo. Porque María, asumimos de que ya era viuda, asumimos que los otros hijos posiblemente no se hicieron cargo de ella, porque hay quienes dicen que los hermanos de Jesús en realidad eran hijos de José. Y como les dije desde que comenzamos Mateo, no tenemos todos esos detalles familiares, porque en realidad no son relevantes para la salvación. Pero el hecho de que Jesús le haya hablado a María de esta manera, diciéndole: mira, aquí está tu hijo, señalando a Juan, nos indica de que María prácticamente se iba a quedar humanamente desamparada, viuda, sola. Entonces Juan se iba a hacer cargo de ella. Aún en la cruz, Jesús siempre atento, siempre pendiente de todas las cosas. Recuerden que Jesús tenía el poder para no sufrir, tenía el poder para bajarse de la cruz, tenía el poder para haber evitado todas esas cosas. No olvidemos esos detalles, porque Jesús se despojó a sí mismo para poder pagar el precio de la humanidad. Después dijo al discípulo, a Juan: he aquí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces, mira, en la humanidad, ¿no? O sea, Jesús en su humanidad no pierde su humanidad. Hay personas que han llegado a decir
que Jesús y Cristo son dos personas diferentes, entonces el Espíritu de Cristo salió de Jesús. Créanme que yo he escuchado eso. Entonces el que sufrió fue Jesús, pero Cristo no. Una cosa que no tiene fundamento en la Escritura. Aquí el Señor Jesús, Cristo, Dios hecho hombre, en su humanidad siente la debilidad humana, siente sed. Y no había nadie que le diera un poco de agua. Llegaron estos soldados y en lugar de agua le dan vinagre. Eso es ir inhumano. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, un pedazo de tela, se lo acercaron a la boca y cuando Jesús hubo probado, aquí dice tomado, pero en realidad fue que sintió el vinagre y dijo consumado es. O sea, no tomó el vinagre, en realidad no lo tomó. Simplemente lo probó y eso lo sabemos por los otros evangelios y no quiso aceptarlo. Habiendo inclinado la cabeza, entonces entregó el Espíritu. Consumado es. Allí el Señor Jesús entregó el Espíritu. O sea, salió el aliento. Murió. ¿A dónde se fue su Espíritu? A ningún lado. Bueno, el aliento de vida vuelve a Dios. ¿Okay? Al Padre. ¿Sí? Pero es el aliento, es el aire. Expiró. ¿Sí? Murió. Cuando leemos las cartas de Pablo, algunos han asumido que Jesús bajó a los sepulcros a predicarle a los espíritus encarcelados. Eso está fuera de contexto. Cuando lleguemos a la carta de Pablo, explicaré esos detalles. Aquí dice, entregó el espíritu, exhaló, expiró, murió. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Por cierto que el Yom Kippur del año 2024 cayó en Shabbat. No sé si ustedes habían notado eso. Entonces pudiéramos decir que era un día de reposo de gran solemnidad, desde la parte del calendario, desde la parte histórica. Y aquí vemos que era un día de reposo de gran solemnidad y estos miserables habían propiciado la muerte de un inocente. Entonces dice, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas, como si no hubiese sido suficiente el dolor, el sufrimiento que padecieron estas personas, porque habían dos ladrones más. Bueno, habían dos ladrones. Jesús no tenía ningún delito. Rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había estado crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza, y al instante salió agua con sangre. Yo de medicina no sé nada, pero he escuchado de que cuando sale agua de la sangre es porque ya el cuerpo entró en inactividad, o sea, murió. Y el que lo vio da testimonio, porque es Juan, el que está allí al lado de la cruz. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. O sea, este evangelio era también una carta, era un mensaje para todos aquellos que quisieran escuchar la verdad de la naturaleza divina de Cristo. Porque todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Este detalle también solamente lo presenta Juan, los otros evangelistas no hacen mención a ello. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, como seguramente había muchos también, por miedo, mira ahí dice, por miedo a los judíos, pero muchos perdieron el miedo después de la muerte de Cristo, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el del capítulo 3, ¿se acuerdan de Nicodemo que fue a Jesús de noche? Bueno, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde lo habían crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. O
Seguramente José de Arimatea lo tenía ahí para un caso futuro, pero cedió su tumba a Jesús. Esa tumba, me imagino yo, que con el paso del tiempo desapareció, pero no dudaría que hoy en día en Jerusalén hay un lugar turístico donde digan aquí fue la tumba de Jesús. Pero después de 2000 años yo creo que eso desapareció. Versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y ahí quedó. Y ahí se termina este capítulo. Ahí se muestra entonces la consumación, la paga del pecado. Jesús no necesitaba pasar por todo eso. Lo necesitamos nosotros. O sea que Jesús lo hizo por nosotros. Esa es la demostración del gran amor de Dios, que es capaz de pagar un delito que no le correspondía. Nadie tiene mayor amor que que aquel que da la vida por sus amigos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué implica creer? Creer implica confiar, y confiar nos impulsa a ser obedientes a sus exigencias. Pero hay cosas que humanamente pareciera que no nos convienen. Y como a Pilato no le convenía tener en contra a los dirigentes del templo, prefirió hacer algo erróneo: permitir que a Jesús lo maltrataran físicamente y que lo crucificaran como un criminal. Y los judíos, en este caso los dirigentes, no les convenía ponerse de enemigos con los romanos y decidieron vender sus principios diciendo: no tenemos rey sino a César. La conveniencia. Y la conveniencia es peligrosa dentro del cristianismo porque nubla la mente, ciega el entendimiento. Nosotros debemos tener convicciones firmes. En un escrito está. Y mi convicción firme al terminar este capítulo es que Jesús es Dios. Que Jesús pagó el precio del pecado de la humanidad. Que el que merecía morir era yo y todos los seres humanos. Pero por gracia se nos ha brindado la oportunidad de vivir confiando en la obra del Señor, en sus promesas, y como resultado obedecemos por fe y podremos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo retorne a buscarnos.